y vamos a estudiar ahora los tipos de datos abstractos. Empezamos por el concepto de abstracción. La abstracción es un proceso mental por el cual nos quedamos con lo esencial e ignoramos lo demás. Es algo que utilizamos continuamente en informática debido a la complejidad a la que nos enfrentamos. Por ejemplo, en programación tenemos diferentes niveles de abstracción. Tenemos la abstracción de control, cuando nos referimos, por ejemplo, a sentencias con una semántica más compleja que otras más simples. Y aquí podemos encontrar los bucles while. Un bucle while, por ejemplo, es una sentencia más compleja que las que podemos encontrar en ensamblador para hacer el mismo tipo de iteraciones. Pero nos resuelve el mismo problema de una forma más simple. La abstracción operacional consiste en definir, implementar y utilizar nuevas operaciones a partir de las que ya existen. Y esto no es ni más ni menos que la creación de procedimientos y funciones en nuestros programas. Nosotros podemos utilizar todos los procedimientos y funciones que ya vienen con el lenguaje y utilizar todas las sentencias que incluye el propio lenguaje de programación, pero muchas veces nos interesa darle un nombre a un conjunto de operaciones y utilizar ese nombre múltiples veces en el programa. Y eso es lo que llamamos abstracción operacional. Eso es crear nuestros propios procedimientos y nuestras propias funciones. Lo interesante es que una vez que las tenemos creadas, ya nos podemos olvidar de cómo están hechas por dentro y simplemente las utilizamos. Pues la abstracción de datos es algo parecido. La abstracción de datos consiste en definir, implementar y utilizar tipos de datos abstractos en el desarrollo de nuestros programas. Y a continuación vamos a ver lo que es un tipo de dato abstracto. Pero básicamente, cuando vamos enfrentándonos a problemas cada vez más complejos, no solamente el código aumenta en complejidad, también las estructuras de datos que necesitamos para representar la información del problema van aumentando en complejidad. Por ejemplo, si tenemos un programa en el que hay que resolver el problema de calcular si un número es primo o no, pues básicamente los tipos de datos que incorpora el lenguaje de programación, el número entero, nos sirve para representar los objetos del problema, los números que hay que calcular si son primos o no. Y las operaciones que hay que hacer para averiguarlo pues son divisiones, restas, sumas, multiplicaciones. Y con las operaciones básicas aritméticas que incluye el lenguaje y que se pueden utilizar sobre los tipos de datos enteros, tenemos suficiente para resolver el problema. Sin embargo, si nos enfrentamos a un problema más complejo, como simular un coche en movimiento, hacer un videojuego, por ejemplo, pues en este caso los objetos que tenemos que manejar dentro del programa ya son más complejos y no los podemos representar utilizando directamente un número entero o un número real. Para representar un coche vamos a necesitar decenas de variables de tipo real, de tipo entero, de tipo booleano probablemente, que modelen las diferentes características del mismo y que nos permitan calcular su velocidad, en qué momento se va a derrapar en una curva o no, etc. Y las operaciones que vamos a tener que hacer con esos valores, es decir, con valores de tipo coche, con los objetos de nuestro programa, pues ya no van a ser operaciones básicas que nos ofrezca el lenguaje de programación como la suma y la resta. Las operaciones que tendremos que hacer sobre un coche serán acelerar, frenar, girar, etc. Entonces, todas esas operaciones evidentemente no las proporciona el lenguaje, pero gracias a la abstracción operacional podremos construirlas nosotros a base de agrupar sentencias de código más simples en otras más complejos y darle nombre en forma de procedimientos y funciones. Pues lo mismo vamos a hacer con el coche. Vamos a crear tipos de datos a partir de los tipos de datos que ya existan y esos nuevos tipos de datos les vamos a dotar de ciertas características para llamarlos tipos de datos abstractos. Veamos ya lo que es un tipo de dato abstracto. Un tipo de dato abstracto formalmente es un conjunto de valores más el conjunto de operaciones que se pueden aplicar sobre esos valores y se especifica de una forma totalmente independiente de cómo se vaya a representar los valores y de cómo vayan a ser implementadas las funciones. La especificación de un tipo de dato abstracto es un documento muy importante porque es lo que nos va a decir qué hace ese tipo de dato abstracto.
Es algo así como un contrato que nos explica todo lo que es capaz de hacer ese tipo de dato abstracto y qué operaciones podemos desarrollar sobre él, qué valores puede representar, etcétera, qué nombre tiene ese tipo de dato, pero lo que no va a decir nunca es cómo están implementadas esas operaciones o cómo se está representando internamente ese nuevo tipo de dato. Por otro lado, para poder utilizar un tipo de dato abstracto no basta con tener la especificación, con eso sabemos cómo utilizarlo, pero para utilizarlo necesitamos una implementación concreta del tipo de dato. Y esa implementación, que ya va a ser código de verdad, lo primero que debe hacer para que sea una implementación válida es cumplir la especificación, es decir, debe representar el tipo de dato abstracto que viene definido en la especificación, con el nombre que indica la especificación, y debe incluir las operaciones que se indican en la especificación. Pero lo podemos representar como nosotros queramos y podemos implementar el código fuente de las diferentes operaciones como nosotros queramos. Evidentemente siempre intentaremos hacerlo de la forma más eficiente posible, pero lo interesante aquí es que no hay una única implementación para cada especificación de tipo de dato abstracto. Puede haber múltiples implementaciones. Lo único es que deben cumplir esa especificación y además deben garantizar dos cosas: la privacidad de la representación y la protección de los datos. La privacidad de la representación significa que la forma en la que hayamos decidido representar el tipo de dato abstracto, el nuevo tipo de datos, debe permanecer oculta. Quien vaya a utilizar ese tipo de dato abstracto no debe conocer cómo está representado. Y la protección de los datos lo que significa es que no puede ser posible, debemos impedir por todos los medios que el usuario del tipo de dato acceda a los campos internos de la representación, porque si puede acceder a esos campos internos va a poder modificar los valores del tipo de datos sin pasar por las operaciones del tipo de dato, es decir, sin utilizar las operaciones, y eso puede llevar a problemas graves. De este modo tenemos dos partes siempre en todo tipo de dato abstracto. Por un lado tenemos lo que se llama la parte pública, que básicamente es la especificación del tipo de dato abstracto y que incluye el nombre del mismo, el dominio de valores, es decir, qué valores puede representar ese nuevo tipo de dato, y su interfaz público, que es algo muy similar a lo que habíamos visto al programar módulos, al definir módulos. El interfaz va a ser el conjunto de operaciones y para cada una tendremos que indicar su sintaxis y su semántica. Y por otro lado tenemos la parte privada del tipo de dato, que no es única, como hemos dicho. Pueden haber varias partes privadas, varias implementaciones diferentes, siempre que se cumpla la especificación y además se cumpla y se garantice la privacidad de la representación y la protección de los datos. En esa parte privada habrá dos cosas. Por un lado, la representación del tipo de datos y por otro lado, la implementación de las operaciones. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar tipos de datos abstractos en nuestros programas? Pues es similar al uso de módulos en la programación modular. Una vez que estamos separando especificación e implementación, esa diferencia entre el qué hace el nuevo tipo de dato abstracto y cómo se lleva a cabo su tarea, pues tiene muchas ventajas y ponemos aquí algunas. Primero, simplifica el desarrollo y el mantenimiento. ¿Por qué? Pues porque estamos separando parte de la dificultad de resolver el problema a la creación de un tipo de dato abstracto que podemos encargar a un equipo diferente o a un programador diferente, por lo tanto se puede desarrollar en paralelo. Se puede mejorar el mantenimiento. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo hecho una aplicación modular en la que hay tipos de datos abstractos, si de pronto el creador, el programador de uno de esos tipos de datos abstractos
construye o fabrica o crea un nuevo tipo de dato abstracto mejorado, pero que cumple con la misma especificación, nosotros podríamos incorporarlo a nuestra aplicación sustituyendo el viejo y nuestra aplicación mejoraría inmediatamente sin tocar una sola línea de código. Evidentemente también aumenta la reusabilidad porque los tipos de datos abstractos los podemos reutilizar en múltiples proyectos. Y también mejora la fiabilidad porque se puede depurar de forma independiente cada tipo de dato abstracto hasta conseguir encontrar el estado correcto del mismo, y una vez que ya sabemos que es correcto, añadirlo a la aplicación, y por lo tanto tenemos gran parte del código libre de errores. Vamos a ver ahora cómo se hace una especificación de un tipo de dato abstracto. Y aunque hay diferentes formas de hacerlo, algunas más formales que otras, aquí nos vamos a centrar en la especificación informal básica de un tipo de dato abstracto. Una especificación informal de un tipo de dato abstracto es un documento en el que aparece el nombre del mismo tipo de dato, la definición, es decir, para qué sirve, en qué contexto se puede utilizar, el dominio de valores, cuáles son los valores que representa, y el interfaz público del tipo de dato abstracto, es decir, el conjunto de operaciones que tiene. Normalmente nos vamos a encontrar con operaciones de creación, operaciones para acceder a las diferentes propiedades de los valores del tipo de dato abstracto, o también operaciones para modificar los diferentes valores. Y para cada una de esas operaciones tendremos que indicar dentro de la especificación su sintaxis y su semántica. La sintaxis será el nombre, el tipo de datos de los valores que devuelve la operación y los parámetros que tiene esa operación. Y por la semántica entendemos las precondiciones y el efecto de la operación. Las precondiciones ya sabemos que son las condiciones que deben cumplir los parámetros para que la operación pueda llevar a cabo su tarea de forma correcta, y el efecto no es ni más ni menos que aquello que hace la operación, es decir, su cometido. Vamos a ver un ejemplo de especificación informal de un tipo de dato abstracto natural. Se llama natural el tipo de dato abstracto, y como veis aquí aparece el nombre natural y aparece la definición, y es que este nuevo tipo de dato abstracto pues simplemente va a representar números naturales. Es un ejemplo muy sencillo. ¿Cuál es el dominio de valores? Pues los naturales son siempre positivos. Nos está aquí recordando lo que son los números naturales, y esos son los valores que se van a poder representar. ¿Y cuál es el interfaz de este tipo de dato abstracto? ¿Cuál es el conjunto de operaciones que podemos hacer con él? Pues mira, tenemos por un lado la operación crea. La operación crea recibe un entero y devuelve un nuevo número natural. Tiene una precondición, y es que el valor del entero, aquí hay una errata, pone i, debería poner valor. Es que el valor que nos pasen tiene que ser mayor que 0, mayor o igual que 0. No podemos crear un número natural a partir de un valor negativo. El efecto de esta operación es que nos devuelve, como hemos dicho ya, un nuevo número natural. Tenemos también la operación libera, y libera lo que hace es que libera la memoria asociada al número natural. Pero de esto hablaremos un poco más adelante cuando veamos cómo implementar tipos de datos abstractos en un lenguaje concreto, en nuestro caso C. Tenemos una operación que, dado un número natural, nos lo muestra por la pantalla. Y luego tenemos operaciones aritméticas para sumar dos números naturales, multiplicar dos números naturales o dividir un número natural entre otro. Fijaos que solamente división tiene una precondición, y es que no podemos, como ya sabíamos, dividir por 0. Pues una vez que tenemos la especificación de un tipo de dato abstracto natural, lo que toca es implementarlo. Y para implementarlo tenemos que elegir un lenguaje de programación. En nuestro caso estamos centrados en C. La implementación de un tipo de dato abstracto en C va a consistir en la creación de un módulo, y como ya vimos, los módulos tienen dos ficheros asociados, el fichero de cabecera y el fichero con el código de las operaciones. En el fichero cabecera, que en este caso se va a llamar natural.h, vamos a poner dos cosas: la declaración del nombre del nuevo tipo de datos y la declaración de las operaciones públicas, es decir, del interfaz.
Y en el fichero con la implementación, el fichero .c, en este caso se llama natural.c, vamos a poner la representación del tipo de datos y el código de las operaciones públicas que estamos ofreciendo en su interfaz. Si además necesitamos más funciones, más operaciones, más procedimientos para organizar el código o para simplificar alguna de las tareas, no repitiendo código, podemos añadirlo también aquí, pero eso serán operaciones privadas que no estarán declaradas en el fichero de cabecera y que por tanto no podrán ser utilizadas por el cliente de este módulo que estamos implementando ahora mismo. Ahora bien, en el fichero de cabecera, a la hora de declarar el nombre del tipo de datos, es conveniente que lo hagamos siguiendo lo que se llama la estrategia del puntero opaco. Y es muy sencillo. Para hacerlo tenemos que utilizar typedef para crear un alias, y el alias se va a llamar como el tipo de dato que estamos definiendo. En este caso, natural. Natural va a ser el alias de puntero a estructura natural rep. Y esta es la forma en la que tenemos que hacer todos los tipos de datos. Vamos a hacer que sean punteros a una estructura que se llamará como el tipo de dato, pero con el sufijo rep, de representación. De alguna manera, lo que estamos diciendo aquí, y esto es una convención, es que nuestro tipo de dato no va a ser más que un puntero a una estructura con la representación elegida. Pero esa representación no es conocida, porque este fichero .h, que es lo único que va a poder ver el cliente, no incluye la definición de esta estructura. Solo indica que debe haber una estructura llamada naturalRep, y esa estructura va a estar definida en el fichero natural.c. Pero natural.c es un fichero que nunca le vamos a dar al cliente porque no lo va a necesitar. Y por tanto, siguiendo esta estrategia, la estrategia del puntero opaco, estamos garantizando la privacidad de la representación. Estamos ocultando la representación, porque esta parte, la definición de la estructura natural.rep, va a ser privada, no va a ser visible al cliente de este módulo. Por lo demás, el resto de operaciones se declaran de forma normal, no se pone el código, evidentemente, ya que esto es un fichero de cabecera, como bien sabéis. Y como todo fichero de cabecera de un módulo, pues conviene protegerlo utilizando las directivas del preprocesador que ya vimos al explicar la programación modular. En la parte de natural.c es donde sí que vamos a definir la estructura natural.rep. Y aquí dentro pondremos los campos que necesitemos para representar este nuevo tipo de datos. Probablemente, si queremos hacer una representación muy sencilla, pues nos baste con definir aquí un campo de tipo entero que guarde el valor del número natural. El tipo entero puede representar valores positivos y negativos. Nosotros solo vamos a necesitar los positivos, pero nos es suficiente para representar cada uno de los valores de tipo natural que vamos a poder manejar con este nuevo tipo de dato que estamos implementando. Y las operaciones pues las haremos de forma acorde al mismo. Una vez que tenemos hecho o implementado, mejor dicho, el tipo de dato abstracto, podemos utilizarlo para hacer aplicaciones. Y aquí hay un ejemplo de cómo utilizar el tipo de dato natural que acabamos de implementar. Lo primero que hay que hacer es incluir el fichero de cabecera del tipo de dato. Y a partir de ese momento podemos declarar variables del nuevo tipo de dato y utilizar las operaciones de su interfaz público. Entonces, como veis aquí, yo declaro la variable A, la variable B y la variable R, las tres de tipo natural. Y a las dos primeras les asigno dos valores concretos utilizando la operación crea. Crea con un 2 y crea con un 4, estoy creando los naturales 2 y 4. Y en R, que va a ser el resultado de multiplicar, que va a ser la variable que almacene el resultado, estoy inicializándola con el valor null. Esto es una de las ventajas adicionales de utilizar la estrategia del puntero opaco.
Y es que, dado que todos los valores de los nuevos tipos de datos que construyamos van a ser punteros a estructuras con su representación, pues podemos utilizar el valor null como valor para indicar que esta variable aún no tiene ningún valor válido, que todavía no está inicializada. Y podremos utilizarlo para comparar cuando una variable tiene un valor correcto, como esta de aquí, o todavía no está inicializada, como el caso de R, comparando con null. Muy bien, una vez que tenemos las variables, pasamos a utilizarlas multiplicando dos números naturales y obteniendo un nuevo número natural que mostramos utilizando la operación adecuada del interfaz público. Porque si intentáramos mostrar el valor de ese número natural, asumiendo, por ejemplo, que la implementación es una estructura con un campo llamado valor de tipo entero, podemos asumir esto, ¿no? O incluso hemos visto al programador hacer el código, nos hemos fijado y sabemos que tiene ese campo. Pues tenga o no tenga el campo, si nosotros intentamos escribir un código como este y compilarlo, nos vamos a encontrar con este error del compilador, que lo que viene a decir es que tenemos un puntero a un tipo incompleto. ¿Qué es un tipo incompleto? Un tipo como struct natural rep, del cual sabemos que es una estructura, pero no sabemos cuáles son los campos porque esta parte del código no está disponible, no es pública. Esto es una estructura incompleta en este punto del código. Por lo tanto, como veis, se garantiza la protección de los datos. No es posible modificar ni siquiera consultar los campos de la estructura que representa el tipo de datos de forma directa. Lo único que podemos hacer es utilizar las operaciones de la interfaz. Muestra, crea, libera, suma, resta, etc. Vamos a cambiar al editor de código y tenemos aquí dos ficheros, naturalh y naturalc. Naturalh es la cabecera, como ya habíamos dicho, y aparece el nombre del nuevo tipo de datos con la estrategia del puntero opaco. Natural es un puntero a la estructura natural rep. Y luego tenemos aquí todas las operaciones de la interfaz. Crea, libera, muestra, suma, etc. Además, como hemos dicho antes, tenemos protegida la cabecera con las directivas del preprocesador que ya explicamos al hablar de la programación modular. Y luego, en el fichero que implementa este tipo de datos llamado natural, pues tenemos la definición de la estructura natural rep, en este caso con un campo entero llamado valor, como ya os había comentado. Y además incluimos en este fichero pues todas las bibliotecas estándar que nos hacen falta para escribir el código que vamos a escribir, y también incluimos siempre, como es habitual al hacer un módulo, el propio fichero de cabecera. ¿Qué es lo que pasa con la estrategia del puntero opaco? Que nuestros valores, nuestras variables de tipo natural, pasan a ser punteros a estructuras. Si las variables son punteros a estructuras, significa que tenemos que utilizar memoria dinámica para poder gestionar los valores de los tipos de datos abstractos que implementemos. Pero es bastante sencillo porque siempre vamos a seguir la misma estructura. Vamos a necesitar como mínimo para cada tipo de dato abstracto dos operaciones. La operación para crearlo y la operación para liberar la memoria asociada a ese valor. A la hora de crearlo, vamos a tener que hacer siempre estas tres instrucciones, o estos tres conjuntos de instrucciones. La primera instrucción va a ser reservar memoria para un nuevo objeto, para un nuevo elemento del tipo de datos que estamos implementando, en este caso natural. Reservaremos con malloc tanto espacio como necesite la estructura que lo representa. Usamos sizeof para calcular el espacio de la estructura, malloc reserva ese espacio y guardamos la dirección que nos devuelve malloc en una variable de tipo natural, que, insisto, hemos incluido natural.h, por lo tanto, la palabra natural es el alias de puntero a la estructura natural rep.
Así que esta asignación es posible hacerla. A continuación, tendremos que dar valor a todos los campos que hayamos decidido que necesita tener nuestra representación. En este caso solo hay un campo, pero para elementos más complejos, cuando representemos valores más complejos, tipos de datos más complejos, pues seguramente habrá varios campos. Conviene darle valores a todos los campos. En algunos casos los valores vendrán establecidos por parámetros, pero en otros casos es posible que los valores tengamos que dárselos por omisión. Valores inicializados automáticamente cada vez que se crea un nuevo objeto, un nuevo valor del tipo de dato abstracto. Y la última instrucción de la operación crea siempre será devolver la dirección de memoria, es decir, devolvemos el valor almacenado en la variable nuevo, que es la dirección de memoria donde está la estructura con todos los campos inicializados. Y la operación contraria, que hemos dicho que es la segunda imprescindible en todo tipo de dato implementado en C, va a ser la operación de liberar, la operación para liberar la memoria asociado a un número natural en este caso, que simplemente va a ser, en este ejemplo, free n. Si el tipo de dato abstracto estuviera representado con más campos y algunos de esos campos fueran punteros a memoria dinámica, habría que liberarlo también aquí. El resto de operaciones pues son muy sencillas en este caso, ya que estamos implementando, o mejor dicho, estamos representando un número natural sencillamente con un número entero. Entonces, mostrar el número natural pues es simplemente mostrar el número entero que almacena el campo valor del natural que nos pasan como parámetro. Sumar dos naturales va a consistir en crear un nuevo natural cuyo valor va a ser la suma de los dos valores de los naturales que nos han pasado. Y lo mismo con las otras operaciones. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver que hay alguna operación más que en la especificación que hemos comentado en las diapositivas anteriores, pero es porque este tipo de dato abstracto es completamente real. En la diapositiva no cabían todas las operaciones y este tipo de dato abstracto se puede utilizar para hacer, por ejemplo, cálculos de números factoriales. Y vamos a ver ahora un ejemplo de uso del tipo de dato natural que acabamos de implementar. El ejemplo de uso es el mismo que hemos visto en las diapositivas y vamos a compilarlo para que veáis lo que pasa. Usamos el compilador de GCC, decimos que utilizamos el estándar C99 y vamos a crear el objeto test a partir de main.c, que es el fichero principal, el módulo principal de la aplicación que estamos construyendo, y también tenemos que incluir natural.c. Estamos incluyendo los dos módulos que componen la aplicación, el módulo que implementa el tipo de dato abstracto y el módulo principal. Compilamos y fijaos que ya tenemos aquí el error que habíamos comentado. Tenemos una definición incompleta de la estructura natural_rep y estamos intentando acceder a un campo que no existe en realidad porque es privado a la implementación. Así que vamos a comentar esta línea porque, como hemos demostrado, es incorrecta y volvemos a compilar, esta vez con éxito, y al ejecutarlo pues tenemos el 8, que es el resultado de multiplicar el número 2 y el número 4, los dos naturales que habíamos creado, cuya multiplicación habíamos guardado en R y luego habíamos mostrado por pantalla con el resultado del número 8. Volvemos a la presentación y vamos terminando ya con la clasificación de tipos de datos abstractos. Podemos clasificar los tipos de datos abstractos en simples y contenedores, en mutables e inmutables. Decimos que un tipo de dato abstracto es simple cuando representa elementos individuales. Un número natural sería un tipo de dato abstracto simple, un número real, un número complejo, una persona sería un tipo de dato abstracto simple, un alumno para una aplicación de gestión de la universidad sería un tipo de dato abstracto simple. Y por otro lado tenemos
tipos de datos abstractos contenedores. Y decimos que un tipo de dato abstracto es de tipo contenedor, se clasifica como contenedor cuando representa una colección de elementos, una lista de alumnos, un conjunto de números. Ese tipo de tipos de datos abstractos que representan colecciones, vamos a decir que son de tipo contenedor. ¿Cuándo decimos que un tipo de dato abstracto es mutable? Cuando sus valores pueden cambiar. Un número natural es un ejemplo claro de tipo de dato abstracto que no es mutable, es decir, que es inmutable. Porque cuando yo creo el 3 siempre va a ser el 3. Yo puedo crear el 4 sumándole 1 al 3, pero el 3 sigue siendo el mismo que era. Lo que pasa es que ha aparecido un nuevo valor que es el 4. Entonces, el tipo de dato natural que hemos visto es inmutable porque una vez que lo creamos se mantiene fijo hasta su final, hasta que dejamos de utilizarlo. Un ejemplo de tipo de dato abstracto mutable puede ser, por ejemplo, el tipo de dato abstracto persona, al cual podríamos cambiarle su edad o podríamos cambiarle su dirección. Serían atributos, serían campos de la representación del tipo de dato abstracto que podríamos modificar una vez que ya está creado y todavía seguiríamos utilizando ese valor con sus propiedades alteradas. Para terminar vamos a hablar un poco del diseño de tipos de datos abstractos. Lo primero cuando yo voy a diseñar un tipo de dato abstracto es elegir el nombre, debe ser un nombre adecuado. Natural, pues parecía bastante sensato para el concepto que estábamos representando. Luego tenemos que concretar el dominio de valores. Tenemos que ser realistas cuando hacemos un tipo de dato abstracto y ver qué valores realmente se deben representar y cuáles no. Y luego hay que elegir las operaciones de la interfaz. Y como hemos dicho, la operación de creación es básica, debe estar siempre. Puede que tengamos más de una operación de creación, es posible. Imaginad que quisiéramos crear un número natural sin pasar ningún valor y de esa manera se crearía el número 0. Eso sería razonable y tendríamos dos operaciones de creación. Pero también existen las operaciones de creación como suma, que es una operación de creación a partir de dos valores que ya existen del tipo de dato abstracto. No se nos tiene que olvidar la operación de liberación. Estamos en un lenguaje de programación como C, en el que la gestión de la memoria dinámica no es automática, tenemos que hacer la liberación de forma explícita y por lo tanto hay que incluir una operación de liberación, como mínimo. Y luego podemos añadir operaciones de las llamadas de acceso y modificación. Las operaciones de acceso serían aquellas operaciones que nos devuelven valores de las propiedades del objeto que representa el tipo de dato abstracto. Por ejemplo, volvamos a pensar en el tipo de dato persona. En un tipo de dato persona tendría sentido añadir una operación de acceso que nos devolviera la edad. La edad es seguro que va a ser un campo de la representación, probablemente será un entero, pero no podemos acceder directamente a ese campo como ya hemos visto. Entonces es bueno dotar al tipo de dato abstracto de una operación de acceso, también llamada tipo get, que me devuelva un entero que será la edad del valor que le pase como parámetro, de la persona que le pase como parámetro. Y del mismo modo que tenemos operaciones de acceso, también podemos añadir operaciones de modificación. Si yo quiero que mi tipo de dato abstracto sea mutable, en el caso de persona, y quiero hacer que los valores de ese tipo de datos puedan cumplir años, puedo añadirle una operación que sea incrementa edad y que lo que haga sea añadirle 1 a su edad. Porque, igual que pasaba antes, no podemos acceder directamente al campo, no podemos ni debemos acceder para cambiarle la edad. Así que le podemos poner una operación convirtiendo a ese tipo de dato abstracto en mutable, una operación de tipo set, que también se llaman las operaciones de modificación, se suelen llamar operaciones de tipo set. La representación la tenemos que diseñar y no está claro el orden en el que se hace estos dos puntos. ¿Qué se hace primero, las operaciones o la representación? Normalmente es un proceso iterativo en el que vas añadiendo campos y operaciones de forma iterativa hasta que quedas satisfecho. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que la representación debe ser
una que sea capaz de guardar todos los valores que hemos elegido para el dominio y que represente fielmente lo que dice la especificación. Por último, pues tendremos que implementar el código de todas las operaciones que hemos definido de la forma más eficiente posible. Y recordemos que la parte pública de todo TDA o especificación tenía el nombre, el dominio y el interfaz, y la parte privada o implementación tenía la representación y la implementación. Estos 5 puntos cubren todo lo que sería el diseño e implementación de un tipo de dato abstracto.